Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Es un privilegio y una gran responsabilidad estar en este lugar. Ya me presentó Fernando. Mi nombre es Marco, los acompaño desde la Iglesia del Centro. Ahí estamos colaborando con el departamento de música, a veces con los jóvenes, a veces con el piano. Así que bueno, sin más preámbulos, quiero compartirles una historia que no solamente a mí como joven me deja enseñanzas, aunque yo creo que estoy pasando más el límite de joven a jovato. Así que bueno, a todas las edades nos deja enseñanzas, porque a veces podemos pasar la experiencia de este personaje de la Biblia. Gloria a Dios si no pasaste por tantos errores de este personaje impuntual, pero vemos, como estudiamos en la lección, que Dios no solamente es el Dios de las segundas oportunidades, sino de las terceras, cuartas y, como dijo una hermana, hasta 70 veces 7. ¿Sí? Así que gracias a Dios por esa gran misericordia que se renueva con nosotros día a día. Y bueno, el personaje de esta historia tiene que ver con esa enseñanza que nos deja la palabra de Dios, ¿sí? De un Dios lleno de misericordia, lleno de amor, pero que también es tardo para la ira. Y bueno, vemos que la ira de Dios muchas veces no es solamente un ataque de enojo, sino es dejar que la persona coseche libremente las consecuencias de sus actos. Quiero que me acompañen al libro de Jueces, Jueces capítulo 13, versículo 1 al 5. Vamos a meditar en estos pasajes del libro de Jueces y quisiera que podamos leer detenidamente. A los que somos cristianos de cuna, quizás es muy familiar y parece que no podemos sacar mucho de esta historia, pero les puedo asegurar que cada detalle, cada personaje, cada nombre, cada símbolo, cada lugar tiene un significado. Por cuestiones de tiempo no me voy a detener en todos los detalles o peripecias de esta historia, pero vamos a hacer hincapié en nuestra relación con Dios y cómo este personaje, si hubiera tenido una relación bien cercana a Dios, no hubiera hecho tanto daño a sí mismo y también a sus prójimos, ¿sí? Jueces 13, 1 al 5 dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. En Sora, de la tribu de Dan, había un hombre que se llamaba Manoa. Su mujer nunca había tenido hijos, porque era estéril. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde su nacimiento, y comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Para empezar, esta historia empieza con un contexto histórico del pueblo de Dios y el lugar donde vivía este personaje del cual vamos a hablar, ¿sí? Los hijos de Israel es una declaración que se repite mucho en la parte del Antiguo Testamento. Hace referencia a la comunidad en general del pueblo de Dios. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Dios en esos días? ¿Estaba haciendo lo bueno o lo malo? ¿Se repite mucho la frase haciendo lo malo ante los ojos del Señor en la Biblia?
Sí, si ustedes leen Primera de Reyes, los libros de Crónicas, es una constante del pueblo de Dios. No es solamente el pueblo de Dios, es la humanidad entera. Lamentablemente desde Génesis, si ustedes ven el desarrollo de la historia del gran conflicto, incluso antes de que hubiera el pueblo de Dios, la naturaleza humana, como dice Génesis 6, llegó a un punto en el cual su corazón era de continuo al mal, ¿sí? Y aún después del diluvio, Dios le dice a Noé, tienes que hacer esto y esto, de ofrecer sacrificios y ofrendas, porque la maldad del hombre es mucha desde su juventud. No está hablando del judío o de Israel, está hablando de la humanidad en general. Y esto parece ser algo sombrío, pero es más que nada un llamado para que para que nosotros nos aferremos más a Dios. Siempre en la historia de la humanidad, la mayoría tiende a estar equivocada. Y son unos pocos los que eligen el seguir a Dios. Por eso no dice esta historia, como muchas de la Biblia, la mayoría de los hijos de Israel, o la minoría en realidad de los hijos de Israel, hacía lo bueno ante los ojos de Dios. No, es los hijos de Israel en general. Pero a pesar de esta apostasía general del pueblo de Dios, había una familia que vivía en una zona montañosa. Se dice que esta familia de la tribu de Dan vivía en Sora, que era un pueblo que estaba en una zona de sierras entre el límite de sur de Israel y Filistea, que es lo que hoy se conoce como la Franja de Gaza, ¿sí? Hago la aclaración, sabemos por la palabra de Dios que hubo 70 años proféticos para el pueblo de Dios, ¿sí? A partir de que crucificaron a Jesús y se extendió el Evangelio, ya no es el pueblo de Israel y el sitio geográfico de Israel el elegido por Dios. Se trasladó al Israel de Dios que somos todos los que creemos en Jesús, ¿sí? Pero en ese momento Gaza era por las dudas, porque no es que uno está a favor de un lugar o de otro de este conflicto que estamos viendo hoy. Simplemente que Gaza en ese momento era la tierra de Filistea, para que se ubiquen, ¿sí? Y la familia de esta familia de Manoa vivía en la zona montañosa, ¿sí? El pueblo de Sora estaba en las alturas. Después le voy a aclarar por qué hago hincapié en este detalle. Y esta mujer, la mujer de Manoa, no podía tener hijos. Y se le aparece un ángel del Señor y le da ciertos lineamientos para la educación de su hijo. ¿Sí? Alguien que quiera decir las cosas que Dios le pidió a la esposa de Manoa que se abstuviera. ¿Sí? Repitamos o repasemos. No debía beber vino ni sidra. No debía comer cosas inmundas. No debía pasar navajas sobre su cabeza. Y por último, este hijo tenía una misión especial, ¿sí? Saben que para los que crecimos en la iglesia, no sé quién es adventista de cuna. ¿Puedo levantar las manos? ¿Puedo ver las manos levantadas de los que son adventistas de cuna? Un poco más altas no las veo. Bien. A los que son adventistas de cuna, ¿alguna vez en su colegio, en la escuela, en la universidad, los miraron raro por no participar de bebidas fermentadas, de no comer comida inmunda, ¿no? Como dice Levíticos 11? ¿Puedo escuchar así en voz natural por qué se sintieron un poco raros en ese momento? ¿Alguien que se anime? Bueno, eso, muy bien. Muy bien, perfecto. Viene al hueso, como dicen los jóvenes. Estas leyes a los que crecimos dentro de un hogar adventista, a veces, no siempre, depende de cómo uno lo vea, ¿sí?
pero te miran como raro. Este niño iba a crecer con esas restricciones que no eran para embromar la vida al Hijo de Dios. Al contrario, es para hacerlo feliz a él, hacerlo más productivo y tener más capacidad para entender el amor de Dios y ser de bendición para la comunidad. A mí me tocó trabajar hasta hace no mucho, durante 13 meses, en la parte del gabinete psicofísico de los distritos de Rosario. En un gabinete psicofísico uno hace un examen psicofísico para ver la aptitud de una persona para conducir, ¿sí? Y si una persona tiene limitaciones cardiovasculares, metabólicas, endocrinológicas, etcétera, uno le da una derivación y en el menor de los casos le deniega la licencia. Y una vez me tocó trabajar de reemplazo varias veces en el gabinete de acá de Villa Hortensia, perdón, es allá, no acá, allá. Y en ese momento me tocó atender a una persona que me impactó con su testimonio. Esta persona me decía, una persona que pesaba, él por boca de él, 105 kilos, medio 1,90 m, pero era bastante grandote, pero estaba bastante delgado por lo que veía en su andar y en su contextura. Y me decía, Marcos, no sé por qué salió el tema, pero empezamos a hablar de la salud, así de cuidado de nuestro cuerpo, y me decía, Marcos, no sabes cuánto llegué a pesar. No sé, decime vos. 290 kilos. Era tanta mi dificultad para moverme que tuvieron que romper la puerta para que yo pueda salir. Y bueno, no voy a entrar en detalles, pero él me comentaba, ¿sabés que gracias a Dios, no solamente que empecé a hacer más actividad física, a caminar más, a manejar el estrés, sino que empecé a dejar las harinas refinadas, los lácteos, los azúcares refinadas. Y mientras me hablaba yo decía, el versículo, ¿no? Los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de la luz. Lucas 16, léanlo, que no voy a entrar en esa otra parte. Claro, y me venía hablando de cosas que uno quizás hizo en su momento, pero que está empezando a aflojar, que son dos lineamientos que yo conocía desde chico en Consejos sobre el régimen alimenticio, que es un libro que en muchos casos yo dejé juntar polvo, ¿sí? Pero son consejos para nuestro bien, así como Dios le dio a Manoa y le dio a su esposa. Y este señor, cierra la historia, me decía, Marco, ahora, si bien he perdido muchos amigos, he perdido muchas juntadas, porque nos juntábamos mucho a comer y bueno, como si no hubiera mañana, me decía, hasta mi madre me llega a tentar, porque me trae una bandeja de sanguchitos de miga re suculentos, y yo le digo, no mamá, ya no como más esto. Y ella me dice, pero Juan, una vez más no te va a hacer nada. Y él decía, y esta frase me marcó, siempre que dije una vez más, por solo esta vez, mami, llegué a estar casi al borde de la muerte. Así que por solo esta vez me llevó a ese estado crítico. Así que no quiero saber más nada con mi vieja vida. Coordinamos una vez para una charla futura, que seguramente lo voy a invitar porque él, yo a veces también colaboro con los cursos de dejar de fumar en la iglesia del centro, y él también dejó de fumar y tiene mucha experiencia sobre eso, así que tengo esa charla pendiente con Juan, para que algún día nos dé su testimonio en la iglesia del centro. Él creo que es cristiano porque dijo que gracias a Dios pudo dejar, no sé, pero a mí me impactó mucho porque muchas veces gente que no tiene toda la luz que nosotros tenemos, como la tuvo la familia de Manoa y la que tuvo Sansón, no la aprovechamos, ¿sí? Así que, si bien
hay que buscar a Dios en primer lugar, buscar la palabra, buscar estar conectados con Dios. Nuestros hábitos físicos de alimentación, de descanso, de actividad física infieren mucho en nuestra calidad de entender la voluntad de Dios. Y por eso Dios, que tenía un plan especial para este chico, para este joven, les dio todos estos lineamientos. Porque yo puedo buscar a Dios a las 6 de la mañana, pero si yo el día anterior estuve con muchas pantallas, no comí demasiado y dormí tarde, les puedo asegurar que al día siguiente van a leer 3 versículos de la Biblia y no los van a entender. O los van a entender, pero no van a poder captar todo lo que Dios quiere decirles, porque la energía eléctrica del cerebro va a estar concentrada en digerir lo de la noche anterior, o no va a estar al 100% porque no durmió las horas correspondientes, ¿sí? No voy a entrar ahora en la cuestión también de la reforma pro salud porque es otro tema, pero es básicamente todo apuntado a que vos puedas tener una mejor conexión con Dios. Y Dios pensó esto en la vida de este joven, ¿sí? Fíjense que el versículo 9, nos cuenta quién les dio estas lecciones al padre, a la madre de Manoa y al padre después. Dice así: entonces oró Manoa a Jehová, 13:9, y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel hombre de Dios que enviaste regrese ahora a nosotros y nos enseñe lo que debemos hacer con el niño que ha de nacer. Dios oyó la voz de Manoa, y hallándose la mujer en el campo, el ángel de Dios vino otra vez a ella, pero Manoa, su marido, no estaba presente. La mujer corrió prontamente al marido diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel hombre que vino a mí el otro día. Se levantó Manoa y fue con ella a donde estaba el hombre y le dijo: ¿eres tú el hombre que habló con mi mujer? Él respondió: yo soy. Les pregunto, hermanos, ¿este ángel era un ángel cualquiera? ¿Quién era? El yo soy. Es el mismo ángel que se le presentó a Abraham en su momento, el mismo ángel de Jehová que se le presentó a Josué y a cada hombre de Dios en la historia. Pero fíjense, chicos, ayer di este tema en el espacio joven, por eso discúlpeme este error. Hermanos, este ángel era el mismo Jesús. ¿Por qué lo sabemos? Porque en Juan dice que a Dios Padre nadie lo vio jamás. El Hijo unigénito, Él le ha dado a conocer al Padre. Entonces, este Hijo que se presenta como yo soy, es Dios, pero es Dios en la persona de su Hijo, ¿sí? Y este mensaje de alimentación, del voto de nazareato, del plan especial que tenía para este niño, de ser libertador de Israel como lo fue Josué y como lo fue Moisés, no fue dado por el ángel Gabriel, que hubiera sido también apropiado, sino fue dado por el mismo Jesús. Por eso cuando hablamos de la luz que tiene nuestro pueblo como iglesia desde hace 160 y largo de años, es para que nosotros podamos ser en nuestro lugar, en el lugar donde Dios nos llamó, no solamente ser luz, sino también liberar de alguna forma a aquellos que sufren bajo las cargas de malos hábitos y sobre todo del pecado, ¿sí? Así que esta es la primera lección que me deja la historia de este personaje, de Sansón. La reforma o el cuidado de nuestro cuerpo es para tener un cerebro lo más limpio posible, porque es el único medio por el cual Dios nos habla. No hay otro lugar, ¿sí? Y todos esos remedios naturales que uno sabe es para que nuestra mente esté lo más oxigenada posible, lo más lubricado, lo más ágil posible, para que podamos escuchar mejor las voces de Dios. No voy a contarle otra historia que me pasó esa misma mañana cuando me llamaban de Uber de mi casa, que vivo en la otra punta de Rosario, hasta acá, de una mujer que también
Por otro lado, porque era hindú de pie a cabeza, tenía un velo y un pelo que le llegaba hasta por las rodillas, ¿sí? Me contó su experiencia. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero Dios me quería hablar esa mañana con Marco, volvé a ser fiel a la luz del cuidado de tu cuerpo, porque en el tiempo del fin no vas a resistir los falsos milagros que esta mujer te está diciendo. De hecho, me contaba las cosas que vivió sobrenaturales por seguir esa dieta, que sabemos que no viene de Dios porque ella está en otra línea, ¿sí? Pero bueno, no voy a entrar en detalles. Ahora, hay una pequeña reseña, ¿sí?, de la infancia y niñez de Sansón. Son, como les dije al principio de este tema, 3 capítulos. No vamos a leer todos los versículos porque no llegamos, pero voy a hacer hincapié en esta parte de la vida de Sansón, ¿sí? Versículo 24, dice así: a su tiempo, la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y Jehová lo bendijo. En los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol, el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse a él. Acá se menciona el crecimiento y desarrollo de Sansón en su niñez y juventud. No da muchos detalles la Biblia, pero acá dice que desde ese momento que fue dado a luz, Sansón empezó siendo bendecido por Dios. Se sobreentiende que esta bendición era una fuerza sobrenatural desde su niñez. El espíritu de profecía, haciendo comentario de la vida de Sansón, nos cuenta que sus padres y su madre notaron una bendición especial sobre este chico, porque tenía fuerza no natural comparado con sus chicos de la edad, de su misma edad. Quizás cuando la madre le pedía levantar un cajón de frutas, cuando él ayudaba a su madre levantaba cosas que a su edad no podía levantar, o cuando tenía que llevar leña con su padre, él ya de chico lo podía hacer porque tenía fuerza no natural, sobrenatural de parte de Jehová, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No nos dice más detalles de la juventud, pero se ve que él descendió de ese lugar que Dios tenía preparado para vivir entre la naturaleza y, como Juan el Bautista, como Jesús, ser educados por el segundo libro de Dios, y descendió de Sora a Timnat, que es una ciudad del valle de Filistea. Solamente vamos a leer este versículo de 14:1 para que vean la diferencia, ¿sí? Descendió Sansón, ¿sí? Descendió Sansón del lugar de Sora a Timnat, ¿sí? Y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos. Regresó entonces y lo contó a su padre y a su madre, diciendo: he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Les ruego que me la toméis por mujer. Versículo 3. Su padre y su madre le dijeron: ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayáis tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Otras versiones dice: ella agradó a mis ojos. Hay un famoso versículo de la Biblia que dice que nosotros andamos por fe y no por vista, ¿sí? Y hablando de la comunión con Dios, uno de los factores que nos ayudan, además obviamente de cuidar nuestro templo del Espíritu Santo, es mantener la conexión con Dios. No nos dice la palabra de Dios por qué Sansón, teniendo toda la luz que tenía desde chico, incluso desde antes de su nacimiento, eligió descender del lugar que Dios le había indicado para vivir entre Sora y Estaol, a descender e ir al valle de Timnat. Pero se sobreentiende por lo de la palabra de Dios
por lo que nos enseña la palabra de Dios, que cuando uno está desconectado de Dios, toma decisiones imprudentes y no guiadas por el Espíritu de Dios. Entonces, él en algún momento dejó de, quizás lo que nos pasa, a mí me pasó, no todos, pero a muchos jóvenes que crecimos en la iglesia, muchas cosas que sabemos las ponemos al nivel de lo común, ¿sí? Y si no estamos conectados con Dios, dejamos de ver lo sagrado y lo rebajamos al nivel de lo profano y lo común. Y no le damos la importancia que debe tener nuestra vida, ¿sí? Y no solamente hablo de la alimentación, hablo de tener nuestro culto personal, que seguramente Sansón descuidó, de poner a Dios no solamente al primer momento del día, sino también darle lo mejor, darle la mejor calidad de tiempo para tener esa comunión con Dios y a lo largo de la jornada tener esa continuidad, esa comunión, ¿no? Llevar todo a Dios en oración. Como dijo un amigo mío que es pastor ahora, no mover ni siquiera un dedo sin consultar a Dios, ¿sí? Eso es lo que le pasó al pueblo de Josué con los gabonitas, pero bueno, eso es otro tema. Entonces Sansón descuidó la comunión con Dios y descendió del lugar donde Dios le había indicado para vivir al valle de Timnat, ¿sí? Y eligió una mujer que le agradó a sus ojos, ¿sí? ¿Cuántas decisiones en la vida cristiana tomamos sin consultar a Dios, ¿sí? O nos dejamos llevar por los sentidos? El punto débil, el talón de Aquiles de Sansón era dejarse llevar por sus sentimientos, por sus sentidos, por los deseos de la carne. Porque no es la primera vez que él elige este tipo de compañías. En la misma fiesta de matrimonio no la hizo con la casa de Israel. Si ustedes siguen leyendo el capítulo 14, lo hace con la casa de Filistea, con la familia de esta muchacha que no temía a Dios. Y era tan corrupta esta familia y el pueblo de Filistea que induce a esta mujer a engañar a Sansón la misma noche de matrimonio. ¿Ustedes qué harían si su esposo le engaña la misma noche de matrimonio? O su esposa. ¿Es de confiar? Y si te enterás que la familia de ella le indujo a hacer eso, ¿mirarías con buenos ojos a esa familia y a esa nación? Bueno, Sansón, no sé por qué, si era una cuestión de orgullo, de estima propia, no sé, insistió y se enojó con el pueblo de la familia de esta muchacha y destruyó los terrenos de esta familia. La familia y el pueblo, no sé por qué no dice la Biblia, mata a esta muchacha. Fíjense lo sanguinario que es este pueblo de Filistea. Y Sansón, en venganza a esta mujer que perdió, no solamente que la perdió porque la engañó, sino también la perdió porque la mataron sus mismos compatriotas, ¿sí? Hace una masacre. Ahora, hermanos, si uno toma malas decisiones y no solamente somos conscientes que no nos afectan a nosotros, sino que afectan a la familia de las personas que elegimos, sino también al pueblo, ¿seguir insistiendo en ir a ese lugar? Bueno, se ve que Sansón insistió mucho, porque si ustedes leen en el en Jueces 14, en Jueces 16:1, siguió repitiendo el mismo error. Ya no fue a Timnat, fue a Gaza, que hoy es tristemente conocida por todas las cosas tristes, todas las muertes que hay. Pero en ese momento Gaza no era una ciudad asolada. Gaza era una capital importante, de las 5 ciudades importantes de Filistea. Y en Gaza, Sansón se dirigió, dice 16:1. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una ramera y se llegó a ella. Cuando les dijeron a los de Gaza, Sansón ha venido acá, lo rodearon y acecharon durante toda la noche a la puerta de la ciudad.
Se mantuvieron callados toda aquella noche diciéndose: cuando aclare el día, entonces lo mataremos. Fíjense que Sansón ya no era perseguido por una ciudad de Filistea, ahora era perseguido por dos, y no cualquier ciudad, sino los gazatíes, ¿sí? Y todo por el mismo error. Fue al mismo pueblo, al mismo error, ¿sí? Y no solamente una mujer común, una mujer ramera. Fíjense que cuando uno dice uno no puede estar peor, sí, hermano, el pecado es como una bola de nieve que empieza en una montaña y va 5.000 metros abajo. Si no es el Espíritu de Dios que te pone el refreno, uno va a seguir cuesta abajo. Y uno siempre sin Dios puede estar peor. Es la prueba, o Sansón es la prueba de ello. De alguien honrado por Dios, incluso desde antes de su nacimiento, con las instrucciones de cómo vivir, dónde vivir y qué hacer en su vida para ser libertador de Israel, se degradó tanto que llegó a estar o a elegir como compañera de vida a una ramera. La historia dice que Sansón se vengó de ese pueblo, arrancó las puertas de esa ciudad donde lo estaban rodeando y se burló de todos ellos. Pero no me quiero detener en las hazañas bélicas de Sansón, que fueron pocas, ¿sí? Porque el error se vuelve a repetir. 16:4 dice lo siguiente, ¿sí? Jueces 16:4. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer llamada Dalila. ¿De dónde era? De Filistea. 3 veces el mismo error, ¿sí? En la Biblia el número 3 es testimonio completo. Dios Padre e Hijo son 3. 3 son los que dan testimonio en el cielo. Hay una deidad que se conforma de 3 personas coeternas y coiguales. O sea, el número 3 en la Biblia es símbolo de testimonio completo. Y Sansón se equivocó 3 veces y cada vez peor. Porque el nombre de esta mujer, ¿sabe lo que significa en el idioma original? Dalila. ¿Alguien que sabe el significado? Significa consumidora. Y es curioso ver que esta mujer vivía en un valle lleno de viñedos, ¿sí? Que se llamaba el Valle de Sorek. Y estos viñedos se usaban para hacer mucho alcohol, ¿sí? Algo que Dios le había prohibido. Y sucede en el transcurso de esta peripecia de la vida de Sansón que él empezó a tomar alcohol, ¿sí? Degradando cada vez más y endureciendo su conciencia de lo que Dios le había dicho, de lo que tenía que hacer. Y alcohol, hablando de la palabra alcohol en su idioma original, en hebreo y también en árabe, significa también consumidor de espíritu. Y esta mujer Dalila, ¿sí? Es un símbolo de aquellas cosas en nuestra vida que consumen nuestro espíritu. Preguntémonos qué cosas en nuestra vida consumen y nos quitan el deseo de buscar a Dios en primer lugar, de leer la palabra de Dios, de orar más, de hacer el bien a otros, de compartir el Evangelio. ¿Qué cosas en nuestra vida nos quitan tiempo, nos restan fuerzas? Bueno, Dalila es un símbolo de ello, ¿sí? Empezó a consumir las fuerzas de Sansón. Dice la historia bíblica que Dalila fue un señuelo, un cebo del pueblo de Filistea para que ella pueda develar el secreto de la fuerza de Sansón. Y fíjense, si ustedes leen la historia, que 3 veces Dalila no solamente que le pidió el secreto a Sansón, sino que siempre que Sansón revelaba el secreto de forma mentirosa, Dalila pensaba que le había dicho la verdad y decía: gente, vengan a atacar a Sansón. Y Sansón una vez, cuando despertaba y se daba cuenta que era una emboscada, a mí me sorprendió esto, hermanos, siguió al lado de ella. Porque si vos descubrís que tu mujer te hace una trampa para que te maten, ¿vos vas a seguir al lado de ella?
Quizá no te separás, pero te vas a otro lugar para que no te maten. Es lo obvio, ¿sí? Pero no, Sansón siguió al lado de ella una segunda vez. Dalila repite la misma estrategia para que lo maten y Sansón sigue al lado de ella. Una tercera vez, Dalila sigue al lado de ella, Sansón sigue al lado de Dalila y descubren que lo quería matar por tercera vez. Entonces Dios fue muy paciente con Sansón porque le reveló la verdadera intención de esta mujer extraña. Pero él, por orgullo, por falta de humildad, no quiso escuchar el llamado de Dios a volver, ¿sí? Antes de terminar con el último versículo de esta historia, vamos a leer Job 33, 27. Para tener buena comunión con Dios, además de tener o conservar nuestro templo, además de alimentar la comunión con Dios, ¿sí?, tenemos que ser humildes cuando nos equivocamos. Sansón se equivocó una vez con la mujer de Timnat, otra vez con la mujer de Gaza y otra vez con Dalila. E incluso con Dalila tuvo 3 veces para zafar de la muerte inminente y horrible que los enemigos de Dios le estaban preparando a Sansón. Pero él no escuchó. Y quizás nosotros estamos en ese camino de no escuchar lo que Dios te pide dejar. ¿Sí? Quizás no es una mujer como Dalila, pero sí es algo que te está consumiendo el espíritu, ¿sí? Algo que te está consumiendo por dentro. Job 33, 27. ¿Alguien que lo quiera leer en voz alta? Así se escucha desde allá y no leo todo desde este lugar. Job 33, 27. Bien, en la versión Reina Valera, está buena esa versión, pero es un poco más exacta, dice así: Dios mira sobre los hijos de los hombres, y si ve a alguno que dice, pequé, pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, entonces Dios llevará esa vida de la oscuridad a la luz. Y es eso lo que tenemos que responder al enemigo cuando nos recuerda nuestros errores pasados, nuestras derrotas, decirle: hasta acá llegué, Satanás, no quiero ir más abajo, pequé, pervertí lo recto y no me sirvió de provecho. No me sirvió de provecho a mí, porque cada vez que peco me destruyo más y siento más vacío. No le aprovecha a mi hermano porque ve mi mal ejemplo y mi mala influencia, y no le aprovecha sobre todo al avance del reino de Dios, porque cada vez que peco disminuyo mi fuerza moral y física para ser un instrumento en las manos del Señor. Si Sansón hubiera hecho esta oración en el primer intento de Dalila por matarlo, quizás hubiera detenido la hora del mal que se le avecinaba. Pero no, Sansón decidió, como a veces somos nosotros, dejar el orgullo a un lado o abrazarnos al orgullo de decir: bueno, ya está, ya estoy enterrado en este mal, no puedo salir. No, hermanos, Dios es el Dios de las segundas oportunidades, y con Sansón lo vemos. Cuántas veces le dio la oportunidad de salir de esa trampa, pero él siguió aferrándose a la lascivia, al deseo desenfrenado de sus ojos, y sobre todo al no querer reconocer que estaba equivocado y que Dios sí tenía razón, que las leyes que Dios le dio por medio de su siervo Moisés y por medio de sus padres eran no para embromarle la vida a Sansón, era para hacerlo una persona feliz y de bendición. Bueno, saben que Sansón fue despojado de su honra, fue desnudado, incluso le arrancaron los ojos. Si ustedes leen los ojos en 1 Corintios 12, es una parábola del don de profecía. Viste que Pablo habla acerca del cuerpo de Dios y hace una analogía entre los ojos y el dedo gordo del pie, o el dedo chiquito. Bueno, en ese mismo orden, Pablo compara los ojos con el don o el talento de Dios del don de profecía. Léanlo, que no puedo entrar en detalles, pero si uno lo quiere traer en analogía acá, para
evitar quedar sin ojos, sin misión espiritual, es necesario nunca descuidar, además de este libro sagrado, la Biblia, el don de profecía, que es el libro que no viene a reemplazarlo, sino que viene a hacer hincapié en las cosas prácticas que la Biblia nos enseña. Porque muchas veces nos podemos perder en cuestiones teóricas y abstractas de la Biblia, pero este libro tiene como función la piedad práctica. Nunca vas a ver a Elena de White escribiendo cosas muy rebuscadas. Es simplemente poner en práctica o hacer o traerte las historias de la Biblia para que vos te confrontes con ese personaje y veas qué cosas estás dejando de poner en práctica en tu vida, ¿sí? Y Sansón quedó sin ojos, como muchas veces podemos quedarnos sin ojos nosotros, sin que nos arranquen nuestros lobos oculares, simplemente descuidando lo que Dios reveló como luz menor para poner en foco las verdades presentes para nuestra época. Termina la historia de Sansón con una oración conmovedora, una oración que él nunca había hecho. Quizás sí, la Biblia no lo revela, pero seguramente si Sansón hubiera tenido esta oración detenida, una oración sin vanas repeticiones, sino consciente, su vida hubiera sido completamente distinta. ¿Sí? Dice Jueces, y con esto terminamos, Jueces 16, 28, y 29. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dice la historia bíblica que en esa fiesta de Dagón, de este dios pagano, donde los filisteos se habían reunido a celebrar la derrota de Sansón, en esa tarde-noche, con el último aliento, Sansón dijo: Señor, acuérdate de mí y dame fuerzas, fortaléceme. Sin duda alguna fue el Espíritu Santo el que inspiró esa oración, porque miles de años más tarde, casi 1200 años más tarde, alguien hace ese mismo diálogo con alguien también extendido, ¿sí? Con las manos extendidas, y le dice al mismo gran yo soy que le habló a Manoah, crucificado, despojado de su ropa, sin que lo merecía, no sin ojos, pero sí completamente demacrado por los azotes de los hombres. Este ladrón le dice al gran yo soy las mismas palabras que le dijo Sansón en esa tarde-noche: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Dios a ese ladrón? De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Y esa es la oración que le hizo a Sansón después de muchos errores. Y quizás tu vida pueda ser marcada por muchos errores, quizás no, y gloria a Dios si no es así. Pero si te equivocaste o si Dios te está pidiendo entregarle algo que vos no le querés entregar, este es el momento para recordar que Dios te da otra oportunidad para hacerlo y que no sigas el camino de Sansón, sino seguir el camino de Jesús, quien siendo rey, quien siendo el gran yo soy, se humilló como Sansón y de una peor forma, porque no solamente cargó con el templo de 3000 personas
para acabar con el pecado, sino cargó con todo el pecado del mundo. ¿Sí? Así que podamos recordar esta historia, el carácter de Dios, el llamado que Dios nos hace a seguir cada rayo de luz que nos envía Jesús, para poder ser lo que no pudo ser Sansón en toda su plenitud, ser luz para las naciones y liberar al pueblo de Israel predicando el Evangelio. Que Dios nos bendiga.